Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Muchas gracias, Luciana. ¿Cómo me le va, compañero? Bien, don Octavio, ¿cómo está usted? A mí me encanta el cabezote de Urbi et Orbi. Es una berraquera. Un día de estos... No precisamente, la interpretación suya del piano está muy bien, pero lo ganador ahí es la voz de Luciana. Ah, la voz de Luciana, que es una maravilla. Totalmente. ¿Cómo le fue esta semana a usted? Bien, hombre, Octi, bien. Sí. Sí, trabajando juicioso y, bueno, esperando yo creo que como todos a que poco a poco podamos volver a salir a las calles, ¿no? Ahí ya como que empieza uno a verle un color distinto. Tampoco está pues así tan clara la situación, pero sí ahí como que sí va pintando diferente, pues por lo menos. Vamos a ver qué pasa. Y con paciencia. Así es. Esta semana, compañero, antes de comenzar a hablar, estoy muy sorprendido, gratamente además, por esa respuesta tan bonita que está suscitando este ejercicio nuestro. Sí. Y se lo digo ¿por qué? Porque en el correo de urbietorbi.podcast@gmail.com han llegado comentarios de gente, preguntas, y ha empezado a aparecer una interacción muy bonita, sobre todo suya, con oyentes inquietos que están sugiriendo temas, que están preguntando cosas interesantes, que nos están diciendo que este podcast se convirtió en compañía. Dice por ahí don Víctor Quesada Ibagué que es la compañía ahora para regar sus plantas. O sea, Sí. está en la labor de jardinería el hombre, pero también por ahí hay mensajes de David Escobar, de Mariana Parra, de Jacobo, de César Miguel Camilo. Hay mucha gente. Siempre seguiremos siendo cariñosamente los mismos 5 pelagatos, ¿cierto? Sin duda alguna. Sí. Eso no va a cambiar y nuestra búsqueda con Shakira pues está al orden del día. Pero lo que está empezando a pasar me parece bien lindo porque al final del día es como que está apareciendo de una manera espontánea una comunidad alrededor de los temas que estamos tratando y eso me alegra mucho. Pues a mí me parece alentador. Acuérdese, lo decíamos desde nuestro primer episodio, que la gracia de hacer esto y la razón por la cual usted y yo nos pusimos a hacerlo es porque no hay nada más rico que filosofar acompañado. Y lo que hemos empezado a construir ha sido de hecho una suerte de ruta paralela de Urbi et Orbi en la correspondencia por correo con algunas de las personas que nos escuchan y nos escriben, con preguntas y a veces con planteamientos, incluso objeciones muy agudas y muy inteligentes, con varias sugerencias muy interesantes de temas que iremos tratando en el futuro. Y pues obviamente eso es estimulante, sobre todo por la calidad de esos intercambios que hemos ido teniendo, y pues a todos los que nos escriben y nos escuchan, pues les damos las gracias por eso. Que yo debo decir que tímidamente mi labor ahí en el correo electrónico es de lector y de espectador, porque además han aparecido pues unos oyentes que tienen una formación académica evidente y que yo no tengo. Entonces pues así a usted no le guste, pues la felicitación de esa labor de interacción es toda suya, porque poco o nada pues puedo yo responder en la mayoría de los correos. Y esta pues es la oportunidad para saber que usted y yo somos amigos, y el ejercicio es simplemente una conversación. Yo pues cumplo el papel de aprendiz, del cual además me siento muy orgulloso, y ahí usted me va guiando y ayudando como a resolver preguntas, y creo que eso es bonito del ejercicio. Somos 2 aprendices, Octi, 2 aprendices. Ahí me llevaste más de un cuarto de hora de todas maneras. Pero no mucho más que eso tampoco. Más tarde vamos a tener un par de preguntas, de hecho, de estas personas que hemos mencionado, de algunas, y poco a poco vamos resolviendo dudas que nos van mandando. Recuerden entonces que ahí está la página en internet, urbietorbi.podcast.com. Está la cuenta de Instagram que prometemos empezar a ponerla más activa. Por ahí tengo un dato inútil pero divertido y sobre todo bien incoherente con el tema de este podcast, pero que al final de pronto tiene alguna relación. Usted me dirá si sí o si no, pero eso va a estar al final. Empecemos más bien con lo de hoy. Un autor que a mí me gustó mucho hace un tiempo cuando estuve por ahí estudiando en la Universidad de Caldas, me acuerdo muy bien, un diplomado de Derechos Humanos, que yo de pronto le conté a usted en algún momento. Sí, claro. Y el profesor, exacto, usted se acuerda, ¿no? El profesor nos recomendó y nos sugirió que leyéramos El Contrato Social. Sí. Ese libro a mí me gustó bastante y por eso fue que alguna vez, o más de una vez incluso, yo le dije a usted, algún día tenemos que hablar de Rousseau
antes pues de que existiera el podcast, y hace 8 días se lo sugerí y usted pues como siempre me atiende los antojos, entonces hoy vamos a hablar de Rousseau, no del contrato social, pero sí del autor. Sí, pues para mí Rousseau es una figura principalísima de la historia del pensamiento. Tengo especial debilidad por su prosa, porque me parece un escritor extraordinario. Yo modestamente pienso que Platón, Rousseau y Nietzsche son los mejores prosistas de la historia de la filosofía. Y además le voy a contar una cosa, hay un pequeño retrato de Rousseau aquí en mi casa. Cuando yo hice el doctorado, mi disertación doctoral la escribí sobre Hobbes, sobre Rousseau y sobre Kant. Ya hicimos un capítulo de Kant, estamos haciendo uno de Rousseau, faltan muchos más todavía del uno y del otro, y un día de estos hablamos de Hobbes también. Y María Cristina me dio el regalo más bello que podría darme a mí cualquiera con ocasión de ese grado. Me dio 2 regalos bellísimos, de hecho. Uno, con su familia, que fue una sorpresa extraordinaria. Me regalaron la primera edición de las cartas tempranas de Rousseau, una edición preciosísima, preciosísima, de 1750, si la memoria no me falla, o cerca de allí. Pero además mandó hacer unos retratos hermosos de Hobbes, de Rousseau y de Kant. Entonces yo tengo sendos retratos aquí colgados en la sala de la casa. Ya le va a tocar ponerlo en Instagram, pues, porque yo creo que hay más de uno que los quiere ver. Pues sí, son entonces una vamos belleza, a ponerlo en Instagram. son una belleza. Son muy lindos, y son muy bonitos. Y son de una extraordinaria artista colombiana, Valentina Cabrera, cuyo trabajo me parece precioso. Y pues tuvo la amabilidad de aceptarle a María Cristina esa comisión que con mucho orgullo tenemos aquí en la casa. Pero entonces, mire, el cuento... Y la logró perfectamente porque están muy bonitos los 3. Son una belleza. Bueno, es que usted los ha visto muchas veces. Yo los he visto. Bueno, pero el cuento va que usted me había propuesto que habláramos del contrato social de Rousseau y yo le contrapropuse que habláramos de un texto que Rousseau escribió mucho antes del contrato social, pero que creo yo es el primer momento auténticamente destellante de su inteligencia y donde está contenida muy buena parte de todo aquello que iría a decir después en sus obras más maduras, que es el discurso sobre los orígenes de la desigualdad. Así es. Que es un texto extraordinario. 1755 antes, la cosa, ¿no? Por ahí. Sí, señor. Sí, 54 o 55. Creo que es 54. Okay. No. Tiene razón usted, tal vez sí es 55, ¿sí? Perdón. Y me parece además muy a propósito que sea justo después de haber hablado de Aristóteles. Porque acuérdese que cuando hablamos de la ética de Aristóteles, hablamos mucho de la idea de la naturaleza del hombre, del ser humano como tipo biológico y de su función como especie. Y, de hecho, la pregunta que estructura este discurso de Rousseau es la pregunta de ¿cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? O como lo diría Rousseau, ¿qué es el hombre natural? El hombre en el estado de naturaleza. ¿Sí? Yo creo que es útil contextualizar la cosa un poquito antes de que entremos en las profundidades del discurso, ¿le parece? Me parece perfecto. Dos trozos de contexto. Uno un poquito sobre Rousseau, para que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio. Rousseau nació en una familia calvinista, como todas las familias en Ginebra, en Suiza, hacia 1712. Y el tipo tuvo una vida fascinante, fascinante. No lo vamos a contar todo acá para reservarnos algunos trozos de ella para futuros episodios de Rousseau, pero con esto le digo todo. El tipo escribió uno de los tratados más extraordinarios de pedagogía infantil que jamás se hayan escrito, el Emilio, pero al mismo tiempo a los 5 hijos que tuvo los abandonó y los dejó en un orfanato. No y nunca jodas. los escribió. Pésimo padre. Célebremente, como decía Borges en el poema del cual hablamos hace un par de semanas, famosamente infame por su mala paternidad, y el libro es extraordinario, extraordinario. Y el libro ese libro se convirtió en algún momento en un documento como de consulta para ese tema de pedagogía infantil. ¿Sí? María, pero yo es que no tengo idea. No, ese libro es extraordinario y lo publicó el mismo año el Contrato Social, y además tanto el Emilio como el Contrato Social, de hecho más el Emilio que el Contrato Social, causaron conmoción en Europa. Le costaron el exilio, lo expulsaron de Ginebra, quemaban copias de ambos libros en París. Imagínense que el tipo le tocó terminar escondido en Inglaterra en la casa de su amigo David Hume. Imagínense las amistades. Sí. Y terminó escondido en la casa de David Hume y le entró una paranoia de la berraca
y estaba convencido de que Voltaire, con quien tenía una enemistad de muy vieja data, y muchos otros intelectuales franceses habían montado una conspiración a todo lo largo y ancho de Europa para matarlo. Y terminó agarrado con Hume, terminó convencido de que Hume era parte de la conspiración, lo mandó para la porra, habló pestes de él por toda Europa, tanto así que Hume tuvo que después publicar un panfleto más o menos defendiéndose de las acusaciones infundadas que le hacía su otrora amigo Rousseau. Este tipo era un personaje de una psiquis muy compleja y de golpe en algo un poco desequilibrada. Pero entonces, ¿caía mal Rousseau en el contexto social en el que vivió? Sí, no, porque él era una estrella también. Okay. Antes del discurso sobre los orígenes de la desigualdad, que es del que vamos a hablar, había escrito un primer discurso que le mereció un premio importantísimo y un gran reconocimiento en todos los círculos literarios. El tipo era amigo de Diderot, escribió varios artículos para la enciclopedia, tenía que ver con todo el mundo. Además era músico y compuso una ópera a la que no le fue tan mal a la hora de la verdad. Lo que pasa es que era un tipo muy polémico. Ese primer discurso de las artes y las letras es casi una diatriba contra todos los intelectuales de su generación y de su clima. Escribió durísimo contra Voltaire también, que era la otra gran celebridad del momento. Entonces era un genio a quien todo el mundo reconocía como tal, pero que era insoportable. Y además con una vida muy convulsa. No solamente pues había abandonado estos 5 hijos que tuvo con quien fue pues la paciente y yo creo que única pareja permanente que tuvo a lo largo de su vida, pero en realidad la mujer de la que siempre estuvo enamorado era una señora que se llama Madame de Varens, y Madame de Varens le llevaba varios años a Rousseau. Era una señora muy rica y había sido un amor de juventud. Rousseau se estrenó a la vida amorosa y sexual con Madame Varens, que era bastante mayor que él. Quedó enamorado, la vieja un buen día lo reemplazó por otro más joven, más bello y más mozo, y lo mandó por la porra. No, ese tipo tenía una vida convulsa y fascinante. Y una de sus grandes obsesiones, y esto es cierto a lo largo de todos sus textos, es en la vida del ser humano dónde termina la naturaleza y dónde empieza el artificio, dónde empieza la convención, el invento de la sociedad o la superimposición de la sociedad a aquello que viene con el paquete de la naturaleza del hombre. Esa es su gran obsesión. O sea, el hombre natural, que dice él, ¿no? Exactamente. Entonces, segunda parte del contexto de esto, que ya es efectivamente entrar en la sustancia de esta discusión. A lo largo del siglo XVIII, de hecho desde antes del siglo XVII, y a finales incluso del siglo XVI también, se había vuelto un tópico. Usted está oyendo la banda sonora. Claro, esa es la banda sonora de Urbi et Orbi. Esta es la banda sonora de Urbi et Orbi. Es la banda sonora. Son las 7 de la noche en la ciudad de Nueva York. La policía sale a celebrar con estos ruidos la labor que hacen los trabajadores de la salud en la ciudad. De manera que no nos estorba, sino que le damos la bienvenida, ¿no? Pero definitivamente. Decía entonces que a finales del siglo XVI, durante el XVII, durante el XVIII, había una gran obsesión por entender esta idea del estado de la naturaleza, ¿no? La idea de que había habido, tal vez en algún momento de la historia, una condición primitiva del hombre previa a todo gobierno, sobre todo previa a toda estructura de control político. Y todas las tradiciones, que las hay varias, de la idea del contrato social, recurrían a esta idea de que había un estado de la naturaleza donde los seres humanos eran, digamos, egoístas y agresivos, sobre todo en la imagen muy arquetípica de Hobbes, y que por lo tanto había que erigir una comunidad política que más o menos controlara nuestras más bajas pasiones y más desbocados instintos, que hacían del estado de la naturaleza una condición de anarquía y de violencia, ¿sí? Entonces, lo que a Rousseau le inquietaba era un par de cosas. La primera es que se utilizara este argumento del estado de la naturaleza para justificar el yugo y la tiranía de formas de control y de dominación política indefensables. Eso le preocupaba. Que tipos como Hobbes y como muchos otros tuvieran esta idea del estado de la naturaleza, esta concepción de un ser humano que era, como dijo Hobbes también, un lobo para con los demás, siempre presto a devorarlos si le era beneficioso. Entonces a Rousseau le preocupaba que esta idea se utilizara para legitimar la tiranía.
en todas sus manifestaciones. Y por otra parte le preocupaba que detrás de esa construcción del estado de la naturaleza y de esa antropología hobbesiana, digamos, que también era común a Hugo Grocio y a varios otros, que detrás de eso lo que en realidad estuviera pasando es que le atribuíamos a la naturaleza, el ser humano, cosas que en realidad eran inventos y artificios de la sociedad. ¿Y eso por qué es preocupante filosóficamente? Porque es que si yo le atribuyo algo a la naturaleza, pues parece irremediable, ¿cierto? Exactamente. Parece sí. un hecho consumado contra el cual no hay nada que hacer, no vale argumento y no hay propósito, digamos, de reingeniería social legítimo, pues porque las cosas son lo que son, cuando lo son por naturaleza. Entonces a Rousseau le inquietaba sobremanera realmente entender dónde acaba natura, dónde empieza el artificio y por lo tanto de todas las cosas que creemos que son esenciales al ser humano, ¿cuáles son invento nuestro? ¿Cuáles son realmente cosas hechas por nosotros mismos y no parte del paquete original que nos legó la naturaleza? Tal cual. Pero además es que mientras usted está desarrollando esa idea, entonces yo inmediatamente pienso en esta frase de el hombre es un ser social por naturaleza. Pero entonces esa misma sociabilidad de la que está hablando él hace que aparezca algo medio artificial, que es como todas estas convenciones sociales Sí, que están impuestas por otro orden, no por la sí, misma característica pues, biológica del ser humano. Pero ha dado usted en el clavo, compañero. Y por eso es que me parecía tan oportuno que habláramos de Rousseau después de haber hablado de Aristóteles. Porque la frase que el ser humano es social por naturaleza es una frase de Aristóteles, ¿no? Que dice que el ser humano que no vive en sociedad es una de dos cosas. O una bestia o un dios. Por bestia entiéndase un animal irracional. Y Rousseau tiene grandes sospechas sobre esa supuesta sociabilidad natural. Porque Rousseau lo que dice es más o menos lo siguiente, mire. O mejor, dejemos claro que no dice Rousseau. Rousseau no está haciendo un intento de mala antropología o de mala etnografía. Él no pretende en este ensayo describir cómo en realidad son los seres humanos o las comunidades humanas, entre comillas, primitivas, o lo que se habría descrito como comunidades primitivas en el siglo XVIII. Eso no es lo que está haciendo. En algún momento este bellísimo discurso dice de manera inequívoca, ¿no?, sobre esta idea del estado de la naturaleza y sobre el hombre natural, que dice que a lo mejor nunca existió, a lo mejor nunca va a existir, pero pocas cosas tenemos más urgencia de comprender que este hombre natural. Entonces, el hombre natural de Rousseau es una vaina más o menos sencilla. Es una criatura que tiene, digamos, una sensibilidad despierta y estructurada por dos impulsos psicológicos esenciales. El primero es el instinto de supervivencia, el amor por sí mismo, ¿sí? Lo que de hecho él llama en francés amour de soi-même. Y la compasión. Ok. Pero el hombre natural. Tiene esos dos rasgos. No más. De hecho, no es particularmente racional porque no tiene lenguaje. Y para Rousseau sin lenguaje no hay manera de pensar. Y si no tiene lenguaje, ¿qué tan sociable puede ser? Muy poco. Entonces, Rousseau... Que además entiende al hombre primitivo como eso, un ser aislado. Claro, es bastante solitario esta criatura que se imagina, el hombre puramente natural que se imagina Rousseau. Entonces, claro, en algún otro punto de este discurso Rousseau es una de las cosas más famosas de las que jamás dijo y de las más incomprendidas, donde habla de que el hombre natural, de que el hombre es naturalmente bueno y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? Ajá. Pero hay que entender qué es lo que en realidad está diciendo Rousseau. Cuando habla de que el hombre natural es bueno o que el hombre es naturalmente bueno, pues ahí puede haber discrepancias de traducción, pero en realidad lo que quiere decir es que ese hombre original, previo incluso al lenguaje y por lo tanto anterior a cualquier forma elaborada de sociabilidad, que ese hombre es bueno. Pero ojo, es bueno, no es virtuoso. Ah, y acto seguido dice Rousseau
Esto es muy importante. Acto seguido dice Rousseau, es bueno porque ignora qué es vicio, no porque sepa qué es virtud. Esto lo dice Rousseau. Ok. Sí. Entonces, el hombre natural, que, repito, Rousseau nunca dice que de hecho haya existido o que vaya a existir, es una construcción conceptual que nos ayuda a resolver esta gran pregunta de dónde acaba natura y dónde empieza artificio. Ese hombre natural de Rousseau es bueno, pero es bueno porque es irreflexivo, porque es intelectualmente minúsculo, paquidérmico. No puede ser virtuoso porque no tiene una conciencia sofisticada de sí mismo, no puede pensar conceptualmente, no tiene a su disposición el lenguaje. Pues por lo tanto no es malo, no puede ser malo en el sentido de moralmente perverso porque no elige deliberadamente nada que quepa bajo la descripción de lo malo, como tampoco hace de manera deliberada algo que quepa dentro de la descripción de lo virtuoso. Es decir, en realidad el hombre natural de Rousseau, más que bueno, lo que es perfectamente inocente. Ok. Inocente a la manera de los niños, de quienes no se puede predicar ni perversión ni virtud, porque carecen de los requisitos cognitivos mínimos para poder actuar con la deliberación que nos permite, ahí sí de los adultos, atribuir virtud o vicio, o perversión moral, o bondad moral, o bonomía moral. Este hombre primitivo carece de eso. Exactamente. Esta es una de las cosas más incomprendidas que jamás escribió Rousseau. Porque claro, es tan fácil sacarlo de contexto. Pues cabe en un tuit, ¿no? El hombre es naturalmente bueno y la sociedad lo corrompe. Uh-huh. A ver. Entonces este man se fue incluso más atrás que la revolución de la agricultura. Total. La revolución de la agricultura incide en una cantidad de cambios posteriores que luego los terminamos viendo como parte de la naturaleza humana, pero que Rousseau insiste son de hecho formas de artificio. Son artificiales, totalmente, claro. Pero entonces, para que dejemos muy precisa esa frase tan célebre, tan incomprendida, de que el hombre naturalmente bueno y la sociedad lo corrompe, la bondad natural del hombre primigenio de Rousseau es una bondad insulsa, que tiene mínimo interés moral, es una bondad desde la inocencia, es más, es una bondad desde la incapacidad. Venga, le pregunto una cosa aquí, entonces, a ver qué pasa. Entonces, por esa condición de ser insulsa, ¿carece de mérito? Yo diría que la pregunta del mérito no aplica. No aplica procede. porque no había aparecido, no se había establecido cosas como la moral y eso, ¿verdad? Claro, no tenía el ser. No es tanto que no haya aparecido la moral como una institución o como una creación. Es más que el ser humano puramente natural. Sí. Carece de los instrumentos cognitivos suficientes para ser el tipo de criatura de quien se puede predicar virtud o vicio, para ser el tipo de criatura sobre la cual podemos hacer una evaluación moral. Entendido. De hecho, ese ser humano natural de Rousseau se parece mucho más a los animales no humanos en nuestra forma contemporánea de concebirlos que a los seres humanos en propiedad tal y como nosotros los conocemos o nos conocemos. ¿Sí? Sí. Y fíjese que hay dos elementos muy concretos en eso, Octavio. El primero, ya lo mencionamos, el tema del lenguaje, que es importantísimo, ya vuelvo a él por un momento. Pero el segundo, muy asociado con él, es que ese hombre natural y primitivo, originario, de nuevo, primitivo en el sentido de Rousseau, no en el sentido de estadios de la civilización, como en antropología contemporánea, ese hombre ni siquiera es reflexivo, ni siquiera es capaz de reflexionar, ¿sí? Y en alguna parte Rousseau dice una cosa que nos ayuda, de hecho, a entender la segunda parte de esa frase célebre, ¿no? Ya aclaramos un poco la primera, el hombre es naturalmente bueno. Ahora aclaremos la segunda, y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? Resulta que corromper tiene como dos connotaciones en este contexto de Rousseau. Hay una que es marcadamente moral, que es el descender de la virtud al vicio, de la bondad a la perversión, ¿sí? Eso es una forma de corrupción. Y hay otra forma de corrupción que es la desnaturalización, el hacer de algo una cosa distinta de la que originalmente era. Son dos acepciones perfectamente naturales de corrupción, ¿cierto? Regáleme un par de ejemplos ahí, tenga la bondad, compañero.
Pues a ver, uno puede decir, por ejemplo, de una persona que el poder la corrompe. Y normalmente lo que queremos decir ahí en realidad es que una persona puede llegar a una posición de autoridad teniendo todas las virtudes morales del caso y que simplemente el encontrarse con mucho poder en las manos pues induce un deterioro moral y pasa de la virtud al vicio. Ese es un sentido moral de corromper, ¿cierto? Ese es un sentido moral de corromper, ok. Correcto. Pero hay otro sentido de corrupción en el que podemos pensar simplemente en un ejemplo de deterioro biológico. Imagínese usted tomar una fruta, dejarla al aire libre y se va a podrir, ¿cierto? Uh-huh. Se va decayendo desde el punto de vista biológico. Y a eso también lo podemos llamar corrupción, ¿sí? A la alteración de alguna cosa en relación con lo que naturalmente es. Okay. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque la lectura moralista de esa frase de Rousseau nos haría pensar que el ser humano nace lleno de virtudes y que el proceso de socialización lo vuelve moralmente malo en el sentido moral de la corrupción. Y al menos en mi opinión, en mi forma de interpretarlo, eso no es lo que dice Rousseau. Okay. Rousseau dice que el ser humano es, en su estado natural y puro, inocente, bueno porque ignora el vicio, pero no virtuoso, porque no tiene cómo serlo. Y que la sociedad lo corrompe en el sentido de que altera sustancialmente esa naturaleza. Es una noción un poco diferente de corrupción, ¿sí? Corrupción en el sentido de que cambia la naturaleza del hombre. Le voy a decir cómo la cambia. O sea, podríamos hablar tanto incluso como de modificación. Exactamente. Quitarle ese velo negativo, pues. Exactamente. Pero de modificación en un sentido radical, drástico, ¿no? De cambiarlo de una manera muy profunda, y ya vamos a hablar de pronto un poquito de eso. Pero le voy a poner un ejemplo. Mire, déjeme le leo una cosita muy breve, una parte de esto que yo creo que ilustra la cosa bastante bien. Dice Rousseau: la mayoría de nuestras dolencias son hechura de nosotros mismos y habríamos podido evitarlas casi todas si hubiéramos conservado la manera simple, uniforme y solitaria de vivir que prescribió la naturaleza. Si ella nos había destinado a una vida saludable, casi me atrevo a aseverar que el estado reflexivo es contrario a la naturaleza y que el hombre que medita es un animal depravado. Aquí depravado hace las veces de corrupción, en lo que veníamos hablando. En eso fue que me quedé pensando, sí. Obviamente Rousseau no está diciendo que el ser humano que es reflexivo es moralmente malo, pues faltaba más, sería absurdo que lo dijera. Si uno lee el Emilio, su tratado de pedagogía, todo el esfuerzo del tutor de Emile está orientado a hacer de Emile un ser reflexivo, profundamente reflexivo. Entonces, ser reflexivo no es ser depravado en el sentido moral de corrupto, es ser depravado o corrupto en el sentido de alterado sustancialmente respecto de lo que originalmente se era. Entonces, permítame yo apuntarlo aquí dos cosas. Ni la bondad natural del hombre de que habla Rousseau es una bondad de altísimas calidades morales y llena de virtud y que podamos emular o que sea sensato pretender emular. Es una bondad... De hecho, carece de todo eso. Exactamente, carece de todo eso. Es una bondad de la inocencia, del desconocimiento, de la incapacidad, incluso para ser malo. Ok. Y la corrupción de la sociedad, de la que habla Rousseau en este contexto en particular, no es una corrupción en el sentido moral, de degradación moral. Los bebés no nacen llenos de virtudes para que luego en el proceso de la socialización se conviertan en criaturas perversas como las que Hobbes se imaginaba en el estado de naturaleza. Eso no es lo que Rousseau dice. Lo que Rousseau dice es que la sociedad, la socialización, el vivir con los demás, el ser seres dotados de lenguaje, que dependemos de otros para confirmar las nociones que de nosotros mismos tenemos. Por ejemplo, todas esas características de la sociabilidad lo que hacen es transformar tan radical e irreversiblemente nuestra naturaleza
que respecto de esa naturaleza, pues somos corrompidos o depravados, en el sentido de profundamente distintos, pero no por eso malos. Entendido. O sea, uno podría decir entonces que Rousseau, modificar de pronto no es un término tan preciso, pero ¿qué tal transformar? Sí, claro, acuérdense que Rousseau era un gran polemicista. Ujú. Pues obviamente no es accidental que utilice palabras como depravación y corrupción Sí. para hablar de una transformación que es tan radical, tan radical. Entonces, claro, mucha gente ha leído a Rousseau creyendo que Rousseau, como muchos del movimiento romántico, lo que quería era reivindicar la perfección del estado natural en toda su pureza intacta y nostálgicamente propender por regresar a él. Yo creo que eso es un tremendo error, tremendísimo Sobre todo error. porque, y eso que yo pues hablo desde el desconocimiento, pero yo creo que sí es un error porque si después uno ya lee el contrato social, pues eso no es lo que está diciendo. Exactamente, eso ¿Cierto? no es lo que está diciendo. Rousseau no está diciendo disolvamos los vínculos de comunidad política, abandonemos lo que ya sabemos, no le enseñemos a Emile a leer ni a escribir ni a hablar para ver si de pronto Emile es capaz de recuperar la inocencia perdida. Eso jamás lo pensaba Rousseau, y en varios lugares, en varios textos dice expresamente que es casi patética, penosa la idea de pretender recuperar el estado de inocencia original, que él mismo reconoce que es perfectamente hipotético. Él jamás dice que de hecho haya ocurrido o que vaya a ocurrir, ¿sí? Sí. Entonces, ¿a dónde llega uno con todo esto, no? Porque nuestro ejercicio hoy pues es inevitablemente como los textos de Rousseau, ¿sí? Un poquito acá y un poquito allá y otro tanto acullá. Pero para de pronto recoger algunas ideas importantes. A Rousseau le inquieta entender dónde termina la naturaleza, dónde arranca el artificio y la convención humana. Y su tesis es que casi todas las cosas que creemos que son propias de la naturaleza humana son de hecho artificios y construcciones sociales, o el proceso de la socialización, ¿sí? Sí. Lo cual no significa que todas sean modificables. Hay unas que se vuelven absolutamente consustanciales a nosotros. Y eso tiene varias consecuencias. La primera es que la idea del estado de naturaleza que usan los teóricos del contrato social, en realidad no podemos decir que sea imaginar al hombre previo a toda socialización, sino que es imaginar al hombre socializado, carente de instituciones políticas. Y eso tiene unas consecuencias argumentativas importantes en el contexto del contrato social. Algún día volveremos a ellas, ¿sí? Sí. Pero la otra consecuencia que tiene es que, de hecho, leído como lo leo yo al menos, lo de Rousseau no es una apología de la naturaleza por encima del artificio humano, en lo absoluto. Porque así como muchas de las cosas que padecemos sí son consecuencia de nuestros propios artificio. errores. Sí, Ajá. exacto, del artificio, sí, como decía Ovidio, ¿no? Patior telis vulnera facta mei, sufro las heridas causadas por mis propias armas. Así como eso es cierto, también es verdad que todo lo que de grande e importante y válido y meritorio hay en la humanidad es fruto de ese mismo artificio. Totalmente. Entonces Rousseau no está pretendiendo la renuncia a la civilización, entendía en un sentido pues amplio y fundamental, que arranca desde la posesión misma del lenguaje. Él no está pidiendo la renuncia a eso. Entonces Rousseau, en esta lectura, repito, y hay otras, naturalmente, lo que está es, en el fondo, mermando el peso normativo y conceptual de quienes apelan a la naturaleza para justificar cosas en la vida en sociedad. Si Rousseau tiene la razón, y tantas cosas que creemos que son de la naturaleza humana son en realidad fruto del artificio, hechura nuestra, colectiva, fruto de la socialización, si eso es cierto, entonces el peso de apelar a la naturaleza humana es normativamente pues mucho menor de lo que se pensaba antes. Se vuelve menos importante como un argumento en general, porque resulta que estas cosas son hechura nuestra. Y cuando le quitamos el velo del artificio y de la cultura a la persona humana, lo que queda detrás es muy poco. Claro, queda ese ser inocente. Que ni siquiera es reflexivo. Sin virtud y sin... Exacto, ni siquiera reflexivo. Sin virtud, sin vicio, con mínima razón, que ni siquiera es reflexivo. Mire, Rousseau era un visionario.
Un visionario. Déjeme que le dé un ejemplo que tanto lo era en este ensayo, que ha sido tan perversamente malentendido. No digo perversamente pues de mala fe, pero perversamente en el grado de la equivocación exegética, que yo creo que ha sido tan común. Tuvieron que pasar 200 años o más para que uno de los grandes antropólogos culturales del siglo XX, Clifford Geertz, escribiera en un ensayo memorable, ¿sí?, que se llama El impacto del concepto de la cultura en la noción del hombre. Palabras más, palabras menos, lo mismo que decía Rousseau. ¿Sí? Geertz decía una vaina más o menos así. O sea que la firme convicción de que el ser humano, inmodificado por las costumbres y las culturas específicas de un lugar determinado, no existe, no ha existido jamás, y lo que importa más aún, no podría en la naturaleza del caso existir, es una de las grandes verdades que ha desentrañado la antropología. Y yo creo que esa es una verdad filosófica de mucho interés. Bueno, si es que es verdad, no digo yo que podamos afirmarlo, no lo puedo afirmar yo, pero eso es lo que está diciendo Rousseau. Que cuando del ser humano se trata, lo que aporta natura es poco más que una posibilidad infinita y vastísima que solamente se hace concreta fruto del artificio humano y de la sociabilidad y de la cultura. Entonces ahí es donde empieza, claro, la construcción para Rousseau y después ya pasa él a escribir el contrato social, pero primero ahí para en este. Claro, y es muy importante que arranque acá porque entonces entendemos que hay una cantidad de cosas que no son naturales. Por ejemplo, las relaciones de dominación. El hecho de que una persona sea dominus en relación con otra. La esclavitud en todas sus manifestaciones y en todos sus grados. En el fondo lo que Rousseau quiere terminar, claro, la propiedad privada, eso no es natural en el ámbito de esta tesis de Rousseau. Lo que Rousseau quiere decir aquí es que las formas que él llama morales, es decir, no naturales, o sea, no fácticas, las formas normativas de desigualdad son todas artificiales, son todas artificio. Eso es una de las grandes cosas que está queriendo decir acá. Y si eso es cierto, entonces a la naturaleza no se puede recurrir para justificar esas desigualdades, para justificar la desigual distribución del poder político, por ejemplo. Y claro, ahí están porque es artificial. Exactamente. O puede que se pueda justificar, a lo mejor tiene justificación, ¿cierto? Finalmente Rousseau sí acepta que la sociedad tiene que tener un gobierno y hay unos gobernantes que como ciudadanos individuales pues tienen más poder que el ciudadano que no está en el gobierno, ¿sí? Pero la justificación de esas desigualdades, en virtud del argumento de este discurso, ¿sí?, no puede apelar a la naturaleza. No es válido que lo haga. Es inválida toda apelación a natura para justificar la desigualdad normativa entre los seres humanos, porque esa desigualdad, como casi todo lo que tradicionalmente se le atribuye a la naturaleza del hombre, es artificio y no hechura de la naturaleza ni constitutivo de ese hombre natural imaginario de Rousseau. Y entonces luego lo que este hombre hace en el siguiente texto, perdón que yo vuelva tanto a ese, pero es que claro, me parece súper importante, es de dónde viene el contrato social. Sí. Entonces él dice, primero, no se puede comparar, no se puede evaluar desde el parámetro de natura ninguna creación artificial del hombre, como por ejemplo la desigualdad, porque ahí pues eso no le va a decir nada. Hasta ahí voy bien. Sí. Ok, entonces luego ya él en el contrato social lo que dice es, bueno, aquí lo que podemos hacer entonces es como un nuevo pacto, ¿cierto? Claro. En donde ya habla incluso de lo mismo, de la razón y ahí ya del derecho para encontrar una sociedad distinta. Exactamente, porque al descubrir que estas cosas son artificiales, pues significa que de golpe algunas son maleables. Pueden ser objeto de alteración intencional y deliberada en esfuerzos colectivos. No todas lo son, ¿cierto? Pero esa es la ruta que lo lleva a la idea del contrato social precisamente. Octi, cualquiera que haya leído este ensayo no me perdonaría que yo no haga mención a dos cosas muy específicas pero muy bellas. ¿Me lo permiten los minutos que nos quedan? Por supuesto. Claro que sí. Lo que sí es una característica esencial de la naturaleza humana, según Rousseau, es una cosa que él llama la perfectibilidad.
o la susceptibilidad de ser perfectible o ser perfeccionado. Y es una idea bellísima. Básicamente lo que significa es que la naturaleza humana lo que es infinita posibilidad. Lo que decíamos hace un momento, cuando hablábamos de Clifford Geertz. Es infinita posibilidad. Y es la cultura y es el artificio lo que hace que desarrollemos ciertas facultades o propensiones por encima de otras y que de pronto entremos en rumbos de desarrollo de nuestra propia psiquis como seres humanos que se van perpetuando a través de la cultura y el lenguaje y la acumulación del saber, que es en efecto la cultura. Eso es una idea muy importante en este ensayo de Rousseau, la perfectibilidad o la susceptibilidad de ser siempre perfectible o perfeccionado, depende cómo lo quiera traducir uno. Okay. Segunda idea muy bella. Rousseau dice que el ser humano, ese imaginario natural, ¿sí?, el mal llamado noble salvaje, de quien Rousseau nunca habla, ese ser humano tiene amor propio, ¿cierto? En el sentido de que le interesa su propia supervivencia y bienestar. ¿Sí? Yo cité la palabra en francés amour de soi-même, no por snob, o no solamente por snob, sino porque Rousseau dice que hay otra forma del amor propio que es muy distinta, que él lo llama ese sí, amour propre, que es la vanidad. ¿Cuál es la diferencia? En el amor propio natural, llamémoslo así, a mí me interesa estar yo bien, ¿sí? Sobrevivir, comer, tener un techo encima y las cosas básicas de mi bienestar individual. No tiene nada que ver con cómo soy yo, cómo estoy en relación con los demás. Ya. El amor propio socializado, ¿sí?, ese que es fruto de tener el uso del lenguaje y vivir en sociedad, es lo que se llama en filosofía un bien posicional. Y esta es una palabra que suena atroz en español, pero significa que es una característica relacional que depende de cómo estoy yo en relación con los demás. Me explico. Cuando uno adquiere el uso del lenguaje, eso es lo que esencialmente nos da es la capacidad de pensar en términos generales. Entonces, eso nos induce, como seres reflexivos, a describirnos, a caracterizarnos y desarrollamos lo que podríamos llamar autoconcepciones. Entonces, en virtud del lenguaje, de pronto yo termino pensando, oiga, yo soy un buen deportista, o yo toco bien el piano, o yo hago periodismo bien, ¿no? Sí. Entonces, cuando empiezo a concebirme a mí mismo a la luz de esas ideas generales, en virtud de lo que el lenguaje nos hace posible, cognitivamente hablando, pues ocurre una cosa. Primero, que si eso es cierto o no es cierto depende de cómo me va a mí en comparación con los demás. Y segundo, que la única forma... O sea, una vez más con la sociabilidad. Ah, exactamente. Y segundo, implica también que la única corroboración de que esas autodescripciones o autoconcepciones son ciertas, pues me las tienen que dar los demás. Y eso genera una dependencia psicológica del otro que rompe irremediablemente, digamos, la autosuficiencia emocional del ser humano. Y entonces, no jodas. Claro, este amor propio artificial de Rousseau es fruto de la sociabilidad, no viene dentro del paquete del hombre natural original, pero es una vaina absolutamente esencial a nuestra psicología y él cree que de hecho es la fuente de todos nuestros males, pero también puede ser la fuente de muchas de nuestras grandes gestas heroicas como humanidad. Pero es una cosa muy bella, muy, muy compleja y demuestra, entre otras cosas, qué agudo observador de la psicología propia y ajena que fue este Rousseau. O sea que a Rousseau le hubiera gustado mucho escribir en tiempos de Instagram. Habría tenido cosas fascinantes para decir. Habría tenido material, pero mejor dicho. No, es que imagínese, este tipo era una vaina impresionante. Con decirle esto, cuando ya estaba viejo y los amigos empezaban a cogerle pereza por su paranoia, además cuando estaba a punto de abandonar para siempre la filosofía y dedicarse únicamente a la botánica, sobre la que además escribió un libro muy importante, el tipo en medio de su locura o su proximidad a la locura, escribió un libro que a mí me parece uno de los grandes títulos de Occidente. Y se llama el libro Jean-Jacques, juez de Rousseau. Fue un diálogo de él consigo mismo allá, sí. juzgándose en voz alta. Además, juez de Rousseau, sí.
Jean-Jacques, juez de Rousseau. Vea, a mí me encantó haber traído esto del hombre es un ser bueno por naturaleza, pero la ciudad lo corrompe, porque yo me puedo sumar a la lista de los que pensaba que cuando él hablaba de corrupción, hablaba de volverlo malo. ¿Sí? Entonces como que siempre estuve sesgado hacia allá, pero ahora con lo que usted me está contando, ese no es la corrupción de la que Rousseau estaba hablando. No. Me parece espectacular que este hombre lo que hace es decir, hay dos rasgos supremamente marcados del ser natural, que son la compasión. ¿Cuál es el otro? El amor propio, ¿no? Sí. No, la sobrevivencia. No, la compasión y el amor propio, digamos, en el sentido no comparativo, en el sentido básico en el que me basta estar bien. Entonces me gusta mucho entender que ahí no hay virtud alguna. Exactamente. Porque esto aparece ya después con la sociabilidad del ser humano. Entonces, a partir de ahí hay como un punto de quiebre en donde desde ese momento para adelante, pues todo es artificio. Entonces no es justo juzgar, evaluar o estudiar fenómenos artificiales desde una óptica del ser natural. Exactamente. Entonces, ni es esa justo diferencia sí me parece una maravilla. Importantísimo, ni es justo, ni es lógicamente defensable la justificación supuestamente desde la naturaleza de lo que en efecto es un artificio. Oiga, ¿sabe cómo me sentí yo en este capítulo? Usted, yo no sé si usted, es que yo le llevo a usted unos años. ¿Usted alcanzó a ver La magia del saber? No, ¿sabe que no? No creo. Pero los que tengan mi edad, yo tengo 37, había un programa en televisión pública nacional en Colombia que se llamaba La magia del saber. Y entonces los niños iban a la casa de yo no me acuerdo, ese señor era tal vez un jardinero o algo así, y él les explicaba cosas. Entonces yo me siento hoy como si usted fuera el jardinero mío explicándome Rousseau, porque sí, yo creo, bueno, más bien dígame usted si yo sí entendí. No, creo que perfectamente, Octi. Es que lo que más me interesaba de que habláramos de este tema, pues creo que a usted lo que más le interesaba era descubrir qué había detrás o preparatoriamente en relación con el contrato social, al cual algún día vamos a llegar. Y lo que a mí más me interesaba era rectificar esa lectura tan extendida y, en mi opinión, equivocada de precisamente esa máxima, ese principio de la bondad natural y del el efecto corruptor de la sociedad, que creo que ahora, habiendo llegado a este punto, lo podemos replantear. El hombre es naturalmente inocente porque es incapaz también de ser virtuoso. Y la sociedad le hace posible la virtud, pero también al hacérsela posible, le hace posible la perversidad y el vicio también. Hay un bar en Manizales. ¿Usted ha ido alguna vez a Juan Sebastián Bar? No. ¿Nunca ha ido a Juan Sebastián Bar? Es un bar de jazz muy bueno que hay en Manizales por ahí por el cable. Y entonces el copy de ellos, el eslogan, hace sabio la virtud o el vicio. Y a mí eso me pareció maravilloso. Pues aquí podríamos invertirlo. La sabiduría entendida como la capacidad de reflexionar, y el haber pasado por todo el proceso de socialización lo hace usted capaz o de virtud o del vicio, o de las dos. ¿Sabe? Aquí me acordé mucho durante toda esta conversación de Yuval Noah y el libro pues de Sapiens, porque él habla mucho pues de todas esas construcciones sociales que ha tenido el ser humano a lo largo de su evolución. Hombre, compañero, pues una vez más, muchas gracias. A usted, Octi. Este estuvo muy bueno y claro, segunda parte de Rousseau, pero con todo. Gracias por... Si a usted el día de su grado Kant, Rousseau y Hobbes lo hubieran invitado a comer, pero usted hubiera podido ir solamente a una de las casas. No, me voy de copas con Rousseau. No hay nada que hacer. De pronto me voy a cenar con Kant, que yo creo que se acostaba más temprano. Pero usted decía que las fiestas de Kant eran muy buenas. Hasta tarde y no eran decadentes. Entonces, de pronto me voy a cenar con Kant, que el tipo se acuesta temprano, y después nos vamos de parranda con Rousseau. Ah, usted ya tenía todo fríamente calculado. Yo creo que Hobbes me daría como culillo, me daría susto. Ese tipo era muy jodido. ¿Por qué? Era muy jodido y muy templado. Yo es que déjemelo no sé quieto. Hablemos del otro día. Sí. Bueno, le propongo pues un par de preguntitas antes de que nos vayamos. Sí. De nuestra audiencia. Tengo por aquí... Vamos a responder dos. Tenemos muchas más. Bueno, muchas más no, pero sí tenemos varias más. Pero quisiera yo, por ejemplo, que hoy nos ocupáramos del señor David Escobar, que escribió esta pregunta, y me parece que está muy buena, y a usted también, y dice así: en tiempos de la ciencia, ¿qué aporta la filosofía? ¿Cuáles son las principales diferencias, además del método científico? Ok, esta es una pregunta muy chévere. A ver,
Yo creo que la respuesta tiene como dos partes. La primera es que, y esto yo ya lo he dicho en algunas oportunidades, toda ciencia fue primero filosofía, hasta que la humanidad fue refinando ciertos métodos específicos o entendiendo ciertas dimensiones del conocimiento que eran escindibles de las demás y que se convertían en un objeto de estudio más o menos autónomo. Pero todas las ciencias alguna vez fueron filosofía. Y la distinción, por lo menos desde el punto de vista histórico, es casi siempre metodológica. Pero creo que la pregunta de David va orientada de pronto a la posibilidad de que la ciencia empiece a responder preguntas que hoy se conservan dentro del ámbito de la filosofía y que de pronto la filosofía pueda terminar siendo redundante. Ante lo cual yo creo que la cosa no es tan sencilla. Me parece que la relación entre ciencia y filosofía, que tiene varias dimensiones, tiene al menos dos elementos importantes. La primera es que la ciencia restringe o constriñe el set posible de respuestas filosóficamente válidas. Voy a poner un ejemplo. La física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, y el trabajo de Schrödinger, nos dicen que el modelo perfectamente mecanicista y determinista de la naturaleza, pues no es cierto. Es decir, es incompatible con los postulados más fundamentales de la física, tal y como los entendemos hoy. En consecuencia, cualquier metafísica en filosofía que no pueda dar cuenta de esa realidad que hoy plantea la física en su estado más avanzado, hasta donde mejor la entendemos, pues es por esa misma razón inaceptable como respuesta. Eso no anula la pregunta, eso no anula el quehacer del filósofo en el campo, simplemente le limita las opciones que tiene para contestar, porque sus respuestas tienen que ser más o menos coherentes con lo que la ciencia nos ha demostrado es cierto o no es cierto. Y la segunda parte, yo creo que el problema es que la ciencia nos va descubriendo nuevas áreas o nuevos tópicos a los que aplican las preguntas de la filosofía, donde proceden estas preguntas. Y esto es especialmente cierto en el contexto ético. La ciencia no responde las preguntas fundamentales de la ética. Y voy a poner un ejemplo que suscita enorme controversia. No tomo partido ni me voy a referir a los argumentos en lo sustantivo, pero, por ejemplo, en los debates morales que se dan en torno a la legislación que trata del aborto, una de las preguntas para las cuales se recurre a los científicos es ¿cuándo empieza la vida humana? ¿En qué punto del proceso de gestación fetal se puede decir que hay un ser humano? Ahora, la pregunta éticamente relevante es ¿cuándo empieza una vida humana digna de protección jurídica? Y la categoría vida humana digna de protección jurídica, esa categoría es una categoría normativa, es una categoría filosófica, no es una categoría fáctica. Entonces la ciencia puede decir cualquier cantidad de cosas que se vuelven insumos y premisas en la discusión moral, pero que no determina la respuesta, porque la ciencia nos dice en estas materias cómo describir fácticamente ciertas realidades, cuando lo que estamos preguntando es cómo las debemos catalogar normativamente. Son dos preguntas diferentes. Entonces, yo creo que la relación, el diálogo entre la ciencia y la filosofía puede ser absolutamente fecundo, muy, muy fecundo, entendiendo que la ciencia rara vez responde de manera automática a grandes interrogantes filosóficos y en realidad lo que hace es aportar premisas de hecho que son muy importantes para nutrir la reflexión en filosofía, pero sobre todo en ciertos ámbitos para limitar las opciones que tiene un filósofo para responder de manera verosímil. Una buena pregunta, una buena respuesta. Creo que mejor la pregunta que la respuesta, pero bueno. No, esa respuesta a mí me gustó. Yo no hice la pregunta, pero me gustó la respuesta. Muchas gracias, compañero. Vamos a tirar otra pues antes de irnos. Miguel José, se podrá pronunciar su apellido. Cuando yo era guía en Nueva York, pues apellidos catalanes, portugueses, brasileños, argentinos, siempre les decía lo primero, antes de llamar a lista, me perdonan la pronunciación. Pues porque yo no puedo pronunciar todos los apellidos del mundo bien porque no los he escuchado todos. Entonces lo mismo pasa con José, no sé si es José, no sé, o José. Creo que es alemán, no sé. Yo creo que tengo la impresión de que lo es, pero bueno, no sé. Le preguntamos a Miguel. Bueno, don Miguel,
Miguel pregunta, ¿la creación de un pensamiento aristotélico se le puede atribuir a alguien en específico o es una adaptación de Aristóteles con el pasar de los tiempos para que encajen ciertos cánones de pensamiento occidental? Esta es una maravilla de pregunta. Miguel y yo hemos tenido la oportunidad de corresponder un poquito por correo sobre este tema, pero qué bueno que la haya leído Octavio, porque yo creo que es interesantísima. Yo más o menos lo que le diría a quien pregunta, en este caso a Miguel, sobre cuál fue el proceso de heredar y refinar y elaborar sobre la base del pensamiento de Aristóteles, que pues hay dos grandes tradiciones, ¿no? Una tradición que es marcadamente cristiana, que es sobre todo la de Santo Tomás de Aquino, que recoge las tesis aristotélicas, las incorpora al ámbito de la teología cristiana y desarrolla una cantidad de innovaciones filosóficas de la mayor importancia, la mayor trascendencia, tanto histórica como filosófica, a partir de Aristóteles y su visión de la naturaleza y su visión de la metafísica y sus teorías morales también. Y en el siglo XX, sobre todo, ha habido una corriente muy interesante de reinterpretación secular de Aristóteles en un intento de hacer lo que hablábamos en el episodio anterior, de naturalizar la ética, de volverla muy de este mundo, siguiendo el rastro de Aristóteles, pero tratando de resolver los muchos y muy complejos problemas lógicos del argumento acerca de la función de la especie, del que tanto hablamos en el capítulo pasado. Y ahí hay unos nombres que a mí me vienen a la cabeza inmediatamente. Uno es el de Philippa Foot, creo que la mencioné en el episodio anterior. Además le voy a echar un cuento pues un poquito gratuito, pero muy interesante. Philippa Foot era nieta de un expresidente de los Estados Unidos y de hecho su mamá fue la última persona que nació en la Casa Blanca. Dice usted. No jodas. Sí. ¿Verdad? Sí. Y Philippa Foot era una mujer brillantísima, extraordinaria. Escribió unos textos maravillosos, sobre todo un libro que se llama Natural Goodness, en donde, digamos, desarrolla su visión muy madura de cómo Aristóteles puede responder las grandes preguntas de la metaética contemporánea. De la mano de ella está Judith Jarvis Thomson, que es una filósofa norteamericana, profesora en MIT, que ha hecho un trabajo muy interesante y muy importante para caracterizar el universo de la normatividad dentro de los parámetros lógicos de esta idea fundamental de Aristóteles de que las cosas, cuando tienen una naturaleza y son de un tipo determinado, esa misma naturaleza fija los estándares normativos en los que se funda la virtud o el vicio para esa cosa o para ese tipo de entidad, y que esto es cierto para el ser humano tanto como para cualquier otro. Y menciono por último a una filósofa por quien tengo yo un especialísimo afecto y una gran admiración, que se llama Christine Korsgaard. Korsgaard es, yo creo, una de las neokantianas más importantes del mundo angloparlante. Yo tuve el privilegio de hacer mi tesis de grado con ella, y ella tiene la teoría de que de hecho Kant y Aristóteles convergen y que tienen una visión bastante próxima de los fundamentos esenciales de la normatividad moral. Algún día hablamos de esa teoría, pero dejemos la cosa hasta ahí. Bueno, pero eso me dejó ya picado a mí también. ¿Cómo hacemos para una beca en la que yo pueda renunciar a los guiones que estoy escribiendo? Más bien me voy a estudiar algo y a leer los libros que usted me está poniendo de tarea, porque es que sí, ya se está haciendo bastante pesada la carga académica. Compañero, muchas gracias como siempre. Y a ustedes, los 5 pelagatos, también muchas gracias por escucharnos cada 8 días en los momentos en los que mejor les acompañe esta conversación. Gracias una vez más a María Cristina en la producción, a Camilo Zuluaga. Esto es Urbi et Orbi. Yo ya me siento en la radio por otra vez. David Zuluaga en Nueva York con esas sirenas encantadoras. Y por aquí está Octavio Galvis, rodeado de palmeras, que me gustan más las palmeras por estos días. Octavio, gracias. Hasta la próxima. Gracias a usted, mano. Un abrazo, chao.